Buenos días, feliz sábado. Es un gran placer estar aquí con vosotros esta mañana. Como ya decía, el pastor Pablo ha sido mi pastor, que ha marcado, ha tenido mucha paciencia, ¿no? Que ha sido pastor de adolescentes, y entonces, pero fue un muy buen pastor que nos ha marcado mucho. Entonces, agradecer a la invitación y a todos vosotros. Y esta mañana me gustaría hacer una pregunta. No sé si podéis contestar, pero los que estoy viendo, por lo menos que levantéis la mano. Si os pregunto, si conocéis al presidente Biden, ¿me decís que sí o que no? Si sí, levanten la mano. Sí, ¿no? ¿Conocéis a Pedro Sánchez? Sí, ¿no? ¿Conocéis a Brad Pitt? Sí, ¿verdad? Aquí en el occidente, si nosotros preguntamos si conocemos a una persona, nosotros conocemos esa persona a través de las informaciones que nos pasan, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión. Y hoy en día cada vez más conocemos a personas, ¿no? Con las redes sociales, nos mandan invitaciones, las personas van postando cosas de su vida y cada vez más vamos conociendo a esas personas por una recopilación de información. Sin embargo, para los hebreos, los judíos, en la Biblia, era más diferente. Conocer a una persona necesitaba, el hecho de conocer es tener una intimidad con esa persona. Entonces, esa mañana me gustaría hacer una pregunta. ¿Conocéis aquí el colegio Adventista de Sagunto? ¿Quién conoce el colegio Adventista de Sagunto? Algunos, ¿no? Otros no. Entonces, para los que no conocen el colegio, yo he traído algunas informaciones para vosotros acerca del colegio. A ver, mi asistente. Aquí en el colegio tenemos muchos árboles secos. Ahora en otoño tenemos muchos árboles secos. Tenemos mucho romero. Hay por ahí, si paseamos por ahí, hay mucho romero. Hay ese árbol, hay muchos. Entonces he traído unas ramitas también para que conozcáis el colegio. Muchas rocas, es un terreno muy rocoso, entonces si andas por ahí hay muchas rocas. Hay mucho pino por ahí, mira. Entonces he traído para que conozcáis, los que no conozcan. Hay mucha madera seca, hay mucho algarrobo tirado por el suelo, ¿verdad? Los que conocen están de acuerdo, ¿no? Estoy describiendo bien. Hay mucha madera. Si miran los alrededores del colegio, hay muchas mandarinas. El colegio está rodeado de plantaciones de mandarinas, ¿verdad? Aquí Esther está de acuerdo. Hay esa planta que yo no sé el nombre, pero hay muchos arbustos con esa plantita. La madera, las rocas, y ponemos aquí en esa botella. Hay naranjas también, pero la naranja no me cabe en la botella, entonces la dejo de fuera. Y aquí tengo mi botella con el Colegio Adventista de Sagunto. Mira, aquí está el Colegio Adventista de Sagunto. Varias informaciones acerca del colegio. Pero si yo os enseño esa botella, ¿podéis decir que conocéis el colegio? No, ¿verdad? No. Porque faltan muchas cosas por conocer. Pero aquí no hay una serie de informaciones, buenas informaciones. Esther estuvo de acuerdo conmigo, ¿no? Aquí he descrito muy bien el colegio y lo he puesto todo aquí, pero yo puedo andar con esa botella, entregar a alguien que no conoce y decir, ya está, ¿conoces el colegio adventista? ¿Yo puedo hacer eso? No, ¿verdad? La persona no va a llegar a conocer de verdad si no anda por aquí, si no pasea, si no pasa por debajo de los pinos. No va a llegar a conocer el colegio de verdad. Sin embargo, a veces nuestra experiencia con Dios es así. Recolectamos muchas informaciones de predicaciones, testimonios de personas, vamos recolectando informaciones acerca de Dios. Yo sé que Dios es así, me han dicho que Dios es así, voy recolectando informaciones, lo lleno mi botella y ando por ahí diciendo que yo conozco a Dios porque tengo informaciones acerca de Dios. Pero el conocer bíblico no es así. La palabra en hebreo se dice yad y significa una intimidad,
en muchos versículos de la Biblia, que no voy a leer aquí esa mañana, pero en muchos versículos esa palabra es utilizada para una intimidad del matrimonio. El conocer es conocer íntimamente a una persona, es tener una relación con esa persona. Y es ese conocer que Dios nos invita a tener con Él, esa intimidad, es conocer a Dios de verdad, no tener informaciones como nosotros tenemos hoy en día de personas, es tener una intimidad con Dios. Y si no conocemos a Dios, no podemos tener esa relación con Él. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en Mateo, en Tiago primeramente, en Tiago capítulo 1, 22. ¿Qué dice la Biblia? En Tiago capítulo 1, 22, que no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, tenemos que ser practicantes de la palabra, tenemos que practicar lo que nosotros escuchamos, tenemos que escuchar acerca de Dios y buscar una experiencia con ese Dios, buscar si Dios de verdad es así o si solamente es la información que me ha pasado. Y en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 23, hay algo muy fuerte, ¿no? Aquí Jesús dice algo muy fuerte a sus discípulos, ¿no? Que al final de los tiempos muchas personas van a llegar hacia Él diciendo que lo conocían de verdad, que han hecho cosas por Él, que sabían de Él, pero Él en ese día, Él va a decir a esas personas, ¿qué va a decir a esas personas? Entonces declararé, nunca os he conocido, apartaros de mí, hacedores de maldad. Pero son personas que tenían información, sabían de Jesús, habían curado por Jesús, pero no tenían una relación íntima con Él. Sin embargo, en Mateo 25, capítulo 34, dice lo siguiente. Versículo 34, dice lo siguiente, que el rey nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredar el reino que he preparado a vosotros. Porque esas personas tenían un conocimiento, tenían una intimidad con Dios. En Proverbios, me gustaría que esa mañana pudiéramos reflexionar sobre eso, que si de verdad conocemos a Dios de verdad o solamente tenemos una información acerca de Él. Que esa mañana podamos pensar en nuestra intimidad con Dios. ¿Tenemos una intimidad con Dios o simplemente estamos escuchando acerca de sus maravillas? En Proverbios capítulo 3, versículo 32, me gustaría que pudiéramos terminar con eso y reflexionar en eso. ¿Quién somos en ese proverbio? ¿Qué personajes somos? En Proverbios 3, 32 dice lo siguiente, hay muchas versiones. En la Reina Valera del 60 dice así, porque Jehová abomina el perverso, pero tiene una comunión íntima con los justos. En otras versiones, en portugués, dice, el Señor abomina a los perversos, pero con los sinceros tiene intimidad. Él los conoce a los sinceros. Entonces, Dios solamente en el día de su venida, Él va a llamar a los que lo conocen de verdad, los que han tenido una relación íntima con Él. Que esa mañana podamos tener ese deseo sincero de buscar al Señor, de relacionarnos con Él y de ser esos conocedores, que conozcamos a Cristo de verdad, no solamente escuchamos acerca de Él, pero tenemos una relación íntima con Él. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros esa mañana. Muchísimas gracias. Luana, la verdad que nos traes esta manera de pensar y reflexionar y yo te quiero dar las gracias primero. Y hacerte una pregunta antes de hacer una pequeña ronda entre todos acerca de esto que nos ha suscitado ahora, el tema de conocer. Hablamos de conocer y hoy necesitamos más conocimiento que nunca en cualquier tema, ¿no? Estamos siempre buscando especialistas o se hace alusión a todo el que domina un tema, ¿no? Es que este es especialista en esto, es especialista en lo otro. Y nos olvidamos de que muchas veces se ha desvirtuado esto de conocer, porque
¿Conocer qué es? ¿Tener información de algo? ¿Estar especializado en algo en concreto? Yo creo que hoy nos estás comentando de que aparte de eso no es suficiente, de que hay que tener una experiencia con aquello que se dice que conocemos, ¿no? Para el cual estamos preparándonos. No sé qué piensas tú al respecto, Luana. Y ya me gustaría un poquito hablar, una pequeña ronda entre todos. Animaos. Muchas gracias. Es exactamente lo que dijiste, ¿no? Nosotros tenemos información en nuestras redes sociales, hay muchos amigos, pensamos conocer a esas personas, pero de verdad no las conozco. Yo conozco la información que ellas me transmiten, ¿no? La información que esas personas quieren transmitir. Pero si yo digo que conozco a alguien de verdad, yo conozco a mi marido, porque cada día estoy con él, yo sé cómo es, yo sé sus gustos. Entonces, conocer es porque de verdad tenemos una relación, es porque cada día nosotros nos relacionamos, hablamos, nos conocemos. Es como la botella, ¿no? Yo me he olvidado decir, pero es como la botella. Aquí hay muchas naranjas, pero no cabe en la botella. Entonces, yo no puedo transmitir eso. No vais a conocer de verdad porque hay informaciones que dejamos de fuera, ¿no? Hay informaciones que no transmitimos a los demás. Nosotros solamente quien nos conoce de verdad sabe esas informaciones acerca de nosotros. Sí, a mí me gustaría decir, primero, darte las gracias, Luana, porque en poco tiempo nos has dejado el concepto del verdadero conocimiento pues muy claro. Y es verdad que hoy vivimos en la época justo al contrario. Y yo voy a poner un ejemplo. Habéis escuchado muchas veces qué pasa con los actores y actrices de cine, ¿verdad? Que la gente les puede llegar a amar u odiar según el papel que interpreten. No saben disociar lo que es la persona de lo que es su papel. O sea, creemos que conocemos a alguien, tenemos a alguien encumbrado y resulta que es un reflejo de un papel que en la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la persona. También pasa en las redes sociales. Instagram, TikTok y todas estas redes son, digamos, el gran escenario del impostor. Es decir, yo muestro lo que quiero que tú veas, aunque no sea la realidad de mi vida. ¿Cuántas veces podemos transmitir felicidad, podemos transmitir que tenemos todo, cuando en realidad estamos tristes, vacíos? Por eso, lo que nos decía Luana, qué importante es una relación íntima, una relación personal para conocer a alguien. Y es en realidad a lo que estamos llamados con Jesús, ¿verdad? A tener esa intimidad con Él para llegar a conocerlo y amarlo. Pablo, Esther, Jorge, yo quiero escucharos. Pues mira, pensaba yo también que en época de fake news, ¿cuántas fake news hay relacionadas con Dios precisamente? Y de hecho, incluso cuántas fake news hay con respecto a quienes creemos en Dios y quienes efectivamente leemos su palabra e intentamos hacer lo posible, ¿no? Por ser personas que puedan llegar a tener esa comunión. Te agradezco mucho, Luana, la visión, porque me parece muy interesante. Has hecho algo muy simbólico, muy gestual con este frasco y la verdad es que es muy útil como idea, ¿verdad? Pero, ¿sabes? También te agradezco que nos hayas llevado a Proverbios 3 y a ese texto, ¿no? Que habla de que la comunión íntima es para con los sinceros, no para con los perversos. Aquellos que buscamos con sinceridad a Dios nos equivocamos muchísimo, pero al menos intentamos, ¿verdad?, seguir en ese camino y intentamos buscar esa comunión y esa comunión íntima. Y hay mucho, a mí me parece que, pero muy poco yo he vivido lo que, ¿verdad? Y es posible que haya mucha fake news también con respecto a Dios. Nos falta experimentación y nos falta relación íntima. Y esa es de verdad una reflexión que creo que es muy útil una mañana como esta. Tenemos que experimentar más, tenemos que vivir más esa experiencia con el Señor. Gracias por la reflexión. Gracias. Bueno, la verdad es que es un placer comenzar el día con una idea tan refrescante. Gracias por el trabajo que has hecho previamente para... Te veo por aquellas montañas, ya que yo lo conozco, recogiendo la piedra, recogiendo los arbustos. Es decir, que me has hecho sentirme que yo sí conozco un poquito más la zona y creo que esa era tu imagen en esta mañana, ¿no? Es decir, marcar los diferentes niveles de conocimiento que hay
con Jesús. Gracias por el tema. La verdad que empezamos de lujo en esta mañana y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, de mi parte también agradecer, Luana. Yo supongo que estáis los dos ahí, te habrá ayudado tu esposo también a preparar esto, aunque sea recogiendo los materiales, ¿no? Simplemente recuerdo justamente un sermón que escuché a Pablo Armero traducir Éxodo 20, que bueno, en nuestra Biblia dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Y decía que en la versión en hebreo original era, no interpondrás nada entre tu cara y la mía. Eso habla de una relación personal, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos al estado primigenio, en cuanto Dios apenas creó todo con Adán y Eva, Él bajaba a relacionarse personalmente con ellos, ¿no es cierto? Vemos también esa misma intención de Dios cuando Él puso el santuario, el tabernáculo en el desierto, en el centro del pueblo, y Él estaba ahí. Siempre Dios quiere tener una relación personal, y yo creo que de eso se trata, ¿no? De una relación, y a veces nos equivocamos y vamos a la Biblia buscando información cuando no es ese el objetivo. Así que muchas gracias por refrescar eso y recordar que Dios quiere relacionarse conmigo y simplemente yo tengo que aceptarlo. Una última cuestión y ya dejamos y hacemos ese punto y final a esta primera sección del programa. Luana, yo no sé si a mí me has hecho recordar un poco lo que significa conocer relación con lo primero que va a hacer Dios cuando nos convoque a todos en la Tierra Nueva, y es una fiesta, un banquete. Por donde yo vivo se dice muchas veces, cuando alguien quiere marcar la distancia con el otro, dice, ¿y cuándo hemos comido juntos tú y yo? ¿No? Para decir, tú y yo, ¿de qué nos conocemos? ¿No? Y yo creo que Dios también podría hacer eso, pero al contrario, es decir, estoy deseando, y además lo dice en Apocalipsis, no sé, es decir, estoy deseando comer contigo, estoy deseando cenar contigo, ábreme, para que nadie pueda decirle a Dios, ¿y cuándo hemos comido tú y yo juntos? No sé si en portugués hay algo parecido, pero me gustaría que pusieras la guinda final. Sí, en portugués se dice que solo conoces a alguien cuando hayas comido 1 kilo de sal con esa persona. Y entonces tienes que tener muchas comidas, ¿no? Para llegar a 1 kilo de sal. Y sí, eso es verdad. Dios, Él tiene algo muy especial preparado para nosotros. Y me encantó la aportación de todos. Habéis enriquecido el mensaje. Y tienes razón, ¿no? Dios está preparando esa fiesta para... Ahí va a ser el final de todo, ¿no? Ahí sí que nos va a mostrar que sí, que ha tenido una intimidad con nosotros, y faltaba eso, ¿no? Faltaba la comida final. Que sea así y que todos nosotros podamos hacer parte de ese banquete especial que Dios tiene preparado para nosotros. Pues vamos a tomar ese respiro, ese vaso de agua. Volvemos a recordar que estamos en directo. Os agradecemos mucho los comentarios que estáis poniendo en YouTube y sobre todo los saludos y los abrazos que nos mandáis. O sea que un abrazo muy fuerte a todos de vuelta. Y le pedimos ya a Juan Luis que nos refresque con una canción y nos vamos a nuestra escuela sabática.